Buenas tardes. Muchos no me conocen, pero muchos me conocen. Los que no me conocen, soy el pastor Osvaldo. Ya hace muchos años que estamos aquí con mi esposa. Quería dar la sorpresa a mi esposa porque ella no sabía que iba a predicar. Ella pensaba que iba a pedir la ofrenda. Digo, no te preocupes, amor, vamos a predicar la palabra. Ahorita le dije y se puso contenta y triste a la vez, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? La verdad es que el momento de la adoración es un momento que se prepara para la palabra. Es un momento donde podemos pelear, luchar y hacer guerra espiritual, porque la guerra espiritual es muy importante. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que la guerra espiritual es la que abre los cielos, la que hace que la gracia de Dios descienda y venga sobre esta ciudad, sobre esta nación, que bastante lo necesitamos. Entonces, cuando estaban adorando y estaban cantando que los cielos se abren, que la gracia de Dios que cae, que hace, yo estaba casi temblando, porque me trajo memorias muy bellas, muy buenas, cuando orábamos y hacíamos guerra espiritual. La guerra espiritual es algo que Dios nos manda a hacer. No sé usted, pero yo sigo haciendo la guerra espiritual, sigo luchando, sigo peleando, aunque ya no tengo una iglesia, porque la iglesia ahora está el pastor Jonathan Mendoza a cargo de ella. Yo sigo predicando la palabra en diferentes iglesias en mi tiempo, ¿no? Ya no tengo un schedule, o sea, un formato que diga tengo que ir a predicar este día y no, ya ahora yo predico donde me invitan y voy de vez en cuando. Pero me he dado cuenta de algo muy importante, que nuestra iglesia es una iglesia poderosa, una iglesia que hace guerra espiritual, una iglesia que adora, que levanta el nombre de Jesucristo y que clamamos la presencia del Espíritu Santo. Así que dele un fuerte aplauso al Señor por la iglesia Redemption en español, porque Dios realmente se mueve en este lugar. Yo lo creo con todo mi corazón. Así que para mí es un privilegio volver acá después de 2 años o más, volver acá y compartir la palabra, para que usted se goce, para que usted se regocije, se llene de la palabra de Dios. Amén. Quiero hacer algo, no sé si está bien o no, pero Dios me lo puso en mi corazón. Quiero que se pare, ponga de pie, por favor. Quiero que oremos por unos 2 minutos. Y si podemos hacer guerra espiritual, si sabe usted hacer guerra espiritual, es muy sencillo. Solamente lo que tenemos que hacer es pedirlo en el nombre de Jesús y clamar el nombre de Jesús sobre esta casa, sobre esta ciudad, sobre su vida, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, y declarar que Jesús es el Señor, que Él está vivo y va a regresar muy pronto. Pero cuando oramos nosotros y hacemos la guerra espiritual, los demonios se van más lejos. Ya se fueron, ya salieron de aquí, pero se van más lejos aún todavía y no van a regresar, porque saben que serán atormentados en el nombre de Jesús. Amén. Así que le pido que levante sus manos y diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo declaro esta tarde que el nombre de Jesús tiene poder para vencer toda hueste, todo poder, todo principado de maldad, y se van de esta tierra porque no tienen poder ni autoridad, porque la sangre de Jesús venció en la cruz del Calvario al enemigo. Y declaramos que esta iglesia es libre, que mi vida es libre, que mi familia es libre, que la ciudad donde yo vivo es libre, porque la sangre de Jesús tiene poder. Amén y amén. Ahora dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.
Tremendo. Ahora sí, salude a la persona que está a su lado. Dígale: qué bueno que viniste, qué bueno que te peinaste. El tema, nadie sabía lo que iba, además nadie sabía que iba a predicar ahora. Pero el tema que yo tengo para esta tarde se llama aptos para la batalla. O sea, preparados para la batalla. Entonces, la batalla de la que yo hablo no es una lucha de golpes. Es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual se pelea en lo espiritual, porque Dios nos ha dado las armas espirituales para pelear la guerra espiritual. Entonces, cuando yo digo aptos para la batalla, estoy diciendo que tenemos que prepararnos. Tenemos que tomar esas armas y tenemos que demostrarle al enemigo que él está vencido, que nosotros somos más que vencedores. Y cuando estamos en victoria, podemos agarrar, podemos recibir tantas cosas que usted no se imagina. Muchas cosas. Yo he estado por diferentes iglesias. Mi esposa estaba un poquito enfermita de la tos, pero yo he estado predicando los domingos y me he dado cuenta de muchas cosas, porque yo antes estaba aquí en esta iglesia y los domingos tenía que estar aquí, como le pasa al pastor Jonathan. Ahora él está y yo me voy. Yo estoy fuera, pero él está aquí. Y me da mucho gusto porque él está joven. Yo ya estoy pasadito de edad, pero todavía tengo algunas que otras armas que están todavía filosas. Entonces, cuando he ido a otras iglesias a predicar, me he dado cuenta que les falta no mucho, pero les falta todavía. Y la verdad, yo creo que Dios me está llevando a esas iglesias para ayudarlos, para apoyarlos, para hacerles ver que hay cosas mejores todavía. Que si creemos, vamos a levantar nuestra iglesia y vamos a ganar a los que están perdidos allá afuera. Pero para hacer eso necesitamos que entrar en la guerra espiritual. Tenemos que pelear la batalla, tenemos que dejar atrás las cosas que son de atrás y extendernos hacia adelante, hacia el llamado supremo que es Cristo Jesús. Así que voy a hablar esta tarde. Iba a decir mañana, porque en otras iglesias he predicado en las mañanas, ¿no? Pero aquí es tardes. Entonces esta tarde voy a hablarle, que se llama el tema apto para la batalla, y está en la carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, del verso 7 en adelante. Si lo tiene, si no, júntese ahí con un cristiano, él trae Biblia. Ahora ya traemos Biblia en todas partes, ¿no? Entonces la batalla es una batalla de fe. Ahora, ¿por qué tenemos que pelear la batalla de fe? Porque es lo que nos quiere robar el enemigo. El enemigo quiere robar tu fe. Una fe débil no alcanza a hacer cosas grandes, pero una fe verdadera va a alcanzar a mover montañas, va a hacer cosas inexplicables. Porque yo creo que cuando nosotros caminamos en fe, somos capaces de hacer cosas sumamente poderosas, sumamente extraordinarias. Yo lo creo con todo mi corazón. Así que habla conmigo la Biblia. No le voy a predicar, le voy a contar casi una historia. Que esta es una historia, ¿no? En el libro de Timoteo. Ahora, no es lo mismo estar apoyando a los pastores principales que estar tú al mando. Pastor Jonathan se ha dado cuenta. Hemos hablado y le he dicho: mi hijo, para llevar la iglesia tienes que orar. Tienes que doblar la rodilla, porque no hay otra manera de tener victoria más que orar y después de orar, obedecer. Cuando oramos, cuando obedecemos,
Cuando doblamos rodilla, nos humillamos delante de Dios, Él pelea la batalla por nosotros. Y cuando vemos que Él pelea la batalla por nosotros, nos metemos más y más y más, porque creemos que esta iglesia es chiquita para toda la gente que está allá afuera, que necesita de Jesucristo. Así que yo le invito a que esté conmigo en la palabra. Y dice así la palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Voy a volver a repetir: he peleado la buena batalla. No ha sido la mala batalla, ha sido la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hay una recompensa para todos aquellos que perseveramos hasta el fin. La corona de justicia me está guardada. ¿Cómo es la corona de justicia? No lo sé, pero sé que es algo glorioso, algo maravilloso. Dice: la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La palabra de Dios, la corona de justicia, la fe, todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, es para todos los que creemos y vivimos por fe, caminamos por fe, respiramos por fe. Son las personas que Dios va a poner una corona de justicia, los que se esfuerzan, los que se esmeran. Ahora, esta palabra la predicó el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo ya estaba grande de edad. Ya estaba, dice: estoy a punto de ser ejecutado. Estoy a punto de ser llevado a la muerte. Ya le quedaban algunos días, unos meses, no sabemos. Pero la verdad, en esos tiempos, Pablo murió por la causa, por Jesucristo. En esta historia, cuando Pablo dice la buena batalla, pelear la buena batalla significa participar de esta lucha. Es participar. Es entrarle a la oración, entrarle a las cosas de Dios. Entrar a las cosas espirituales con vigilancia. Porque tenemos la lucha contra sangre. No tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, potestades, gobiernos y huestes del infierno. O sea que son cosas sumamente grandes. Son cosas sumamente peligrosas que están en el aire, viendo a la iglesia. ¿Qué la iglesia está haciendo? ¿Qué la iglesia está peleando? ¿Qué la iglesia está cantando? ¿Qué la iglesia está adorando? Y nos damos cuenta que si la iglesia ora, que si la iglesia canta, que si la iglesia predica, que si la iglesia enseña, las huestes del infierno, los poderes del infierno se tienen que ir de esta tierra. No tienen derecho. No tienen autoridad, porque yo creo que la sangre de Jesús tiene poder. Entonces, cuando tomamos la determinación, ¿qué es lo que implica tomar una decisión para ser aptos para la lucha, para la guerra? ¿Qué es lo que toma? Lo que toma para la lucha con determinación implica resistir las tentaciones, mantenerte firme ante las pruebas, oponerte a lo malo o a la idolatría y guardar la verdad del evangelio. Hacer a un lado las doctrinas, hacer a un lado las falsas creencias, las cosas que nosotros hemos aprendido quizás de otras personas, pero que no nos edifican para nada. El apóstol Pablo venía de un trasfondo religioso. Usted lo sabe. Él era fariseo de fariseos y traía bien arraigada su creencia, tanto que perseguía a los cristianos y los llevaba a la cárcel para que los mataran, para que los castigaran, para que los golpearan. Eso es lo que el apóstol Pablo traía en sí, y ahora está en contra de lo que él creía. Yo me recuerdo que muchas veces uno se ponía a pelear con otras personas por las doctrinas.
Pero realmente la doctrina de Jesucristo es muy sencilla, es la fe. Es creer que la fe mueve montañas. Entonces, el apóstol Pablo, habían pasado los años, yo creo unos 40 años después de la muerte de Jesús. Por ahí a los 20 años, Pablo conoce a Jesús en el camino. Se le manifiesta el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres? Soy yo, Jesús, al que tú persigues. Señor, perdóname, dice Pablo, porque no sabía, no entendía que al que perseguía era el que tenía que servir. Y le dice el Señor: levántate, porque me vas a hacer testimonio, vas a tener que ir a pelear en mi nombre. Y el Pablo tiene una conversión tremenda. Es llevado a una ciudad y ahí él manda a un discípulo, le ora, se le caen las escamas de los ojos y Pablo empieza a predicar la palabra inmediatamente, empieza a predicar a Jesús, que Jesús se le apareció en el camino y que Jesús le dio instrucciones de ir y dar testimonio de lo que le había sucedido a él. Ahora, yo sé que usted ha escuchado estas palabras, estas historias, pero a mí me encanta recordar esa historia porque yo me transporto hacia la vida donde Pablo caminaba por Damasco, donde Pablo caminaba por Cesarea, donde Pablo caminaba por Jerusalén, donde Pablo predicaba la palabra con denuedo, con poder, con autoridad, porque había creído que el que lo había llamado, el que se le había aparecido, no era cualquier persona, sino era Jesucristo, el Hijo de Dios, que le estaba empoderando para hacer un testimonio vivo de lo que él quería que hiciera. Ahora, cuando Pablo predicaba, entendió una cosa, que la gracia de Dios es suficiente. Yo no sé si usted entenderá que la gracia de Dios tiene poder. Es un regalo divino de Dios. La gracia de Dios, cuando Dios derrama su gracia, es por eso que oramos nosotros, es por eso que le echamos ganas a la adoración, es por eso que cantamos con fuerza, porque queremos que la gracia de Dios venga sobre esta tierra y la gracia de Dios sea derramada sobre cada persona, para que cada persona pueda sentir la presencia de Dios y dejar a un lado las cosas malas, las cosas viejas, las cosas pasadas. La gracia de Dios rompe toda adicción. La gracia de Dios cambia a cualquier persona, sea judío, sea griego, mexicano, colombiano, peruano. La gracia de Dios no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene barreras. La gracia de Dios tiene el poder de poder cambiar a cualquier persona. Hay mucha gente que batalla con la conversión o con el cambio. Luchan, pelean, están ahí luchando. Ay, sí, ahora sí soy cristiano, mañana soy cristino, ahora soy cristiano, mañana soy. Sí y no. ¿Para quién sabe eso? Las esposas saben que sus maridos así son. Yo también fui esposo de ella y ella le puede dar, de repente se me sale el viejo hombre, ¿no? Pero yo lo reprendo. Pero ella sabe, la mujer sabe que a uno se le brincan las cabras, se le sale el viejo hombre, el mal genio, como dice el colombiano, se nos sale. Y entonces cuando se nos sale, decepcionamos a la persona que nos conoce más. Y es porque batallamos y no hemos entendido que la gracia de Dios es suficiente para cambiar mi vida, para hacer de mí una persona completamente nueva. Yo no puedo ser la misma persona y estar en la iglesia. Yo tengo que ser una persona renovada en mi Espíritu Santo por la gracia divina de Dios que está dentro de mí. Y cuando la gracia de Dios está sobre mí, está dentro de mí, la gracia de Dios va a hacer cosas sobrenaturales, va a cambiar la vida. El apóstol Pablo decía: no importa quién tú eres, si eres romano, griego,
o judío, o si fumas o tomas, o ves pornografía, la gracia de Dios te puede cambiar, porque la gracia de Dios cambia, me cambió a mí. Mi esposa puede dar testimonio de que la gracia de Dios me cambió a mí. Lo que no podía hacer, nadie podía cambiarme, la gracia de Dios vino sobre mí. Dice la palabra que un día el apóstol Pablo estaba ahí sufriendo porque Dios le había puesto un aguijón en el costado. Y el apóstol Pablo le decía: Señor, quítame este aguijón. Y le volvía a decir: Señor, quítame este aguijón. Señor, quítamelo. Y le dijo el Señor: Pablo, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente para ti. Quédate callado. Deja que el aguijón te quede ahí para que no te sientas más que los demás. Y el apóstol Pablo entendió y prosiguió predicando el evangelio. Entonces, el apóstol San Pablo se fue a una ciudad que se llamaba Antioquía. Ahí en Antioquía había un colegio bíblico. Ahí se reunían los creyentes y se metían en el colegio y ahí permanecían porque ahí estaba la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ir a ese colegio? ¿Cuántos tienen necesidad del Espíritu Santo? Nomás 3. Aleluya, gloria a Dios. Señor, aquí hay muy poquitos creyentes. ¿Cuántos quieren la presencia del Espíritu Santo? Dáselo fuerte el aplauso. Te voy a decir algo. Te voy a dar un secreto. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos otra persona. Somos una persona nueva. Somos una persona diferente. Hablamos diferente, pensamos diferente. Hacemos las cosas de Dios diferentes. Porque el Espíritu Santo vino a eso, vino a renovarnos, a hacer de nosotros no lo que éramos, sino alguien diferente, alguien mejor de lo que éramos. Entonces, en esos tiempos Pablo se fue a Antioquía y ahí estuvo en la Antioquía por unos años, porque Pablo, aunque era fariseo, conocía la ley, no conocía la palabra de Dios, no conocía a Jesucristo, y se fue a Antioquía y se inscribe ahí en la universidad, en ese colegio, y empieza a aprender más y más y más. Pasando el tiempo, dice la palabra que en Hechos capítulo 13 dice la palabra que el Espíritu Santo le dice al director de la escuela: prepárame a Bernabé y a Saulo, porque los quiero enviar a predicar el evangelio. Ahora, cuando el Espíritu Santo te hace el llamado, no te puedes hacer para atrás. No puedes. Aunque te escondas abajo de la silla, de la cama, de las piedras, donde quiera que te metas, el Espíritu Santo te va a sacar, y si no quieres salir te va a agarrar de las greñas y te va a enviar a donde Él quiere enviarte. Porque el Espíritu Santo conoce el corazón de nosotros. Mi mujer me decía: mi amor, a ti te escogió Dios antes de la fundación del mundo. Me empezó a hablar de mi vida, de mi niñez, de mi juventud, de mi matrimonio, del tiempo, de pastoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, tiene razón, nunca había puesto a pensar en eso. Ahora, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Aunque tú no lo creas, aunque tú digas: ¿sabes qué? No, yo mejor no. Entonces estás siendo parte de aquellos que no son aptos para la lucha. Y tú y yo tenemos que estar aptos para la pelea. Tenemos que estar aptos para entrarle a los catorrazos, como dicen por ahí, ¿no? A los golpes espirituales. Y vas a dar y te van a dar. Entonces, dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, si lo tienes por ahí, vamos a leerlo juntos. Y vamos a leer lo que el Espíritu Santo
le dice al apóstol, le dice a Pablo y a Bernabé. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando. Fíjese lo que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Le impusieron las manos y los despidieron. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Prepárense porque van a ir a predicar la palabra. No es como ahora, como hoy en día, que el predicador llega, le tienen su agüita fresca, algunos tienen su Coca-Cola de dieta, le tienen sus pañuelos para que si suda se seque el sudor, le tienen, o sea, su silla especial. No es igual. Antes te enviaban y ibas ahí se va. Te va a ayudar el Espíritu Santo, prepárate, tú nomás ve preparado, vete ayunado, ve orado, porque las cosas que vas a vivir, las cosas que vas a pasar, van a ser difíciles. Van a ser difíciles. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. El apóstol Pablo y Bernabé se fueron. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Sabe quién era Juan? Era Juan Marcos, el de la Biblia, el del Evangelio según San Marcos. Pero en ese tiempo Juan era muy joven. Ahora, Juan era de una familia de dinero. Era hijo de María. Y María era una mujer que tenía dinero. Era cristiana, ayudaba a la iglesia con buenas ofrendas, participaba. ¿Se acuerda cuando Pedro lo metieron a la cárcel y a Jacobo? Que a Jacobo le mocharon la cabeza y Pedro se quedó en la cárcel. Y al siguiente día lo iban a matar a Pedro. Y entonces Pedro estaba ahí en la cárcel dormido y el ángel viene y lo despierta. Levántate. Y lo despierta y no se quería despertar y al final lo despertó. Dice, sígueme. Y Pedro va siguiendo al ángel y el ángel va abriendo las puertas de la cárcel. Abre una, abre otra y sale al patio, sale a la calle. Y Pedro sale de la cárcel. Nadie se dio cuenta de eso. Entonces Pedro se va a la casa de María, donde está toda la iglesia orando. ¿Se acuerda que había una chica que estaba cuidando y se quedó dormida y se cayó? Y por haberse caído se murió. Entonces Pedro, cuando llega y la ve que está tirada muerta, se le pone encima y la chica resucita. Pero todo eso sucede en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Ahora, ¿por qué le hablo de Juan Marcos? Porque esta palabra tiene mucho que ver con él. Tiene que ver con Juan Marcos. Aunque Juan Marcos era un joven que tenía quizás unos 22 años. ¿Sabía usted que Juan Marcos está en Italia? Mi esposa y yo fuimos a San Marcos, a Venecia, la ciudad de las lanchas, donde vas en lancha, o todos los taxis, todo es agua. Y fuimos a la plaza de San Marcos y yo le pregunté, ¿por qué le llaman la plaza de San Marcos? Oh, señor, porque ahí está la catedral de San Marcos. A ver, cuénteme, ¿cómo está eso? Sí. El cuerpo embalsamado de San Marcos lo tienen aquí en la catedral. Yo quiero verlo. O sea, que no me cuenten. Yo quiero ver qué está pasando. Y me di cuenta que sí, era cierto, ¿no? Por eso le llamaban la plaza de San Marcos. En esta historia vamos a hablar de San Marcos. Entonces Pablo y Bernabé comienzan su viaje. Dice la palabra que llegaron a un lugar donde había un brujo, un mago. Le llamaban magos en aquel tiempo, pero en realidad eran brujos. Y ese brujo se llamaba Barjesús. Y el Barjesús tenía al gobernador de esa isla, lo tenía cautivado. Lo tenía ciego, no podía ver el gobernador o el procónsul, no sé qué era. Pero entonces Barjesús, que era un mago, cuando Pablo lo enfrenta, le dice, hijo del diablo, hijo de todo mal,
Tienes que parar de dejar de hacer las cosas malas. Por lo tanto, te voy a dejar ciego. Vas a quedar ciego en el nombre de Jesús y no vas a ver la luz por mucho tiempo. Entonces, cuando Juan Marcos miró eso, se asustó. Dijo, Chihuahua, ¿qué pasó? Esto está pesado. Está fuerte esto. A usted le hubiera pasado lo mismo. Porque usted va a ver a una persona y de repente no se da cuenta que es un mago, que es un hombre que hace maldad, que hace cosas malas. Porque viste bien, trae sus cadenas, trae sus crucifijos, trae sus cosas, ¿no? Pero en realidad es un mago que está haciendo las cosas ocultas del enemigo. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, sabía quién era este hombre. Y por lo tanto, Juan Marcos se asustó. Juan Marcos era un joven que le gustaba andar con los grandes. Cuando yo era pastor en la iglesia, había mucha gente que se juntaba conmigo. Pastor Osvaldo para acá, Pastor Osvaldo para allá. Donde lo sentamos que no estorbe. Pastor Osvaldo, Pastor Osvaldo. Y ahora han quedado unos cuantos amigos, pero fieles amigos. Y eso es bueno, porque te conocen los fieles amigos. Juan Marcos era de esos que se juntaban y que andaba con el apóstol Pablo y con su su tío Bernabé, haciendo la obra de Dios. Pero cuando ve estas cosas dice, wow, esto está peligroso, yo mejor me voy, yo mejor me aparto, yo no voy a seguir peleando porque eso, yo no puedo con eso. O Juan Marcos, que también había crecido en la ley de Dios, en la circuncisión, había crecido en las cosas que había enseñado sus padres, se regresa a su vida pasada, a vivir su vida pasada. Por eso él no era apto para la batalla. Porque cuando tú te vas a poner apto para la batalla, vas a tener que entrarle a todo lo que venga y como venga. A todo lo que venga, lo que se presente en tu vida. Si traen una persona que está endemoniada, la traen aquí, la agarras con un par de hermanos, nos vamos allá afuera, vamos a reprender ese espíritu, vamos a echarlo fuera, vamos a declarar que esta persona es libre, porque la iglesia es para sanidad, para liberación. Para eso es la iglesia, para que la gente que viene aquí poseída, esa gente sea liberada. Entonces, el apóstol Pablo y Bernabé, cuando eso sucede, se decepcionan. O Pablo se decepciona de Juan Marcos. Dice, no puede ser. Yo no puedo andar con Juan Marcos. Yo no puedo andar con una persona que se arrepiente, que no quiere entrarle duro a las cosas de Dios. Y se va Juan Marcos, y Pablo y Bernabé se quedan haciendo la guerra. Una guerra espiritual, un trabajo que muchas personas no querían hacer. Usted recordará a los apóstoles. De los 11 apóstoles, el apóstol Pablo es el que empieza la guerra espiritual. Si usted lee la palabra cuando dice segunda de Timoteo, ¿dónde estaba Timoteo cuando Pablo le escribe? Timoteo estaba viviendo en Efesio. Efesio era un lugar de demonios. Era un lugar que estaba lleno de principados, de poderes de maldad. Era un lugar de oscuridad donde reinaba la idolatría, donde reinaba la diosa Diana, donde hacían culto, donde celebraban fiestas, hacían cosas inmorales, cosas del demonio. Ahí estaba viviendo Timoteo. El apóstol Pablo le está hablando y le está diciendo, Timoteo, pelea la buena batalla, no te rindas. Aunque estás joven, no te dejes. Timoteo era un hombre joven. Y yo creo que tú y yo no podemos confiar en los hombres. Tenemos que confiar en Dios, en Jesucristo. Porque quien te va a dar la libertad y la liberación es Jesús. Solo Él lo puede hacer, nadie más lo va a hacer.
Entonces el apóstol Pablo y Bernabé echaron fuera al Bar Jesús, lo echaron fuera de la isla y dejaron que esa isla quedara en libertad y la gente empezara a escuchar el evangelio. Pero después, cuando Juan desapareció, entonces Bernabé y Marcos se fueron a otra isla. Y en esa isla les fue peor, porque ahí estaban los ancianos de la iglesia, o el Sanedrín. ¿Sabía usted que en la iglesia hay muchos ancianos? Hay mucha gente que tiene ideas que no quieren cambiar. Y los ancianos de Israel eran gente con ideas bien arraigadas. Creían en el lavamiento de las manos, la purificación de los panes. Nosotros vamos y agarramos el pan y le echamos las carnitas y no la comemos, ni siquiera nos acordamos de lavarnos las manos. Ellos para todo se lavaban las manos. Que el lavamiento de las manos, que los panes sin levadura, que la circuncisión. Imagínense que lo anden circuncidando usted ahí, que anden mochando donde no deben. No, era terrible las ideas de los ancianos de la ley, y Pablo estaba en contra de esas cosas. Y sucede que en la iglesia hoy en día hay mucha gente que dice: no, pastor, es que si no lo hacemos en el nombre de Jesús no tiene validez. Digo, hermano, ¿y cuál es la diferencia de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo digo, y de Jesús, nombre de los cuatro, ¿no? Porque por si falta alguien. Pero no es eso lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, estaba peleando. Lo que el apóstol Pablo estaba enseñando y está enseñándonos ahora en día, que nosotros tenemos que poner la confianza en la gracia de Dios, porque lo que va a cambiar la vida de una persona no son las tradiciones de hombres, sino la gracia divina de Dios es la que va a cambiar el corazón de cada persona. Es la gracia de Dios. Y cuando predicamos la gracia de Dios, dice la palabra que las cosas van a temblar, la iglesia va a temblar, va a haber bendiciones, va a haber milagros. Ahora imagínese usted que cuando Pablo y Bernabé se separan, Pablo dice: yo me llevo a Juan Marcos. Pablo dice: llévatelo, yo me voy a quedar con Silas. Entonces, imagínese usted que Juan Marcos hubiera caído en la cárcel con Pablo, porque Silas y Pablo cayeron en la cárcel por haber liberado a una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y los habían golpeado, les habían dado 39 latigazos, porque esa era la costumbre. Y en la noche estaba Pablo y estaba Silas en la celda de más abajo, dice la escritura. Y Pablo le dice a Silas, y dice: sí, Pablo, dime, creo que me quiere dar la gripa. ¿Por qué, Pablo? Es que tengo todo el cuerpo cortado. Pero estaba cortado por los latigazos que le habían dado. Entonces Pablo le dice a Silas: ¿por qué no oramos y cantamos, alabamos a Dios? Y Silas dice: hagámoslo. Y se pusieron a cantar y se pusieron a alabar a Dios. Imagínense que Juan Marcos hubiera estado ahí, hubiera llorado, quizás no sé qué hubiera hecho, porque era joven y no tenía la experiencia. Pero Pablo y Silas sí la tenían. Sí creían en Dios. Sí estaban aptos para la batalla. Estaban dispuestos a morir por el evangelio. Y hoy en día Dios está llamando a Pablos y a Silas de esta iglesia. Hay muchos aquí en esta iglesia que todavía no saben o no creen. Hace 26 años yo me sentaba allá mero atrás, donde no hay ni un alma allá me sentaba yo. Yo venía a la iglesia en inglés, mi esposa se sentaba aquí enfrente, a ella siempre le ha gustado sentarse enfrente. Yo me sentaba allá atrás
Y ahí atrás estaba yo muy calladito, oía la palabra, me gustaba, era el primero que salía corriendo para afuera. No me gustaba que me dijera nada. Salía corriendo. Hasta que un día el Señor me llamó. Y cuando me llamó le dije, ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? ¿Tú quieres que yo haga lo que yo te sirva? Yo no sé nada. ¿Sabes lo que me dijo? Por eso te escogí, que no sabes nada, porque lo que vas a aprender te lo voy a enseñar yo. Y me empecé a agarrar de él. Lloré por 46 días, 46 mañanas, de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, todos los días. Oraba hasta que el Señor me dice, Osvaldo, sírveme. Yo miraba hacia los lados, pensé que había alguien ahí en el cuarto donde yo estaba orando, y no era así. Era la voz del Señor. Y le obedecí. Dije, Señor, si tú abres puertas, yo te voy a servir. Y yo creo que el llamado de Dios, vas a pasar por muchas cosas buenas, pero va a haber también cosas malas. Pero si estás agarrado de la mano de Dios, estás agarrado y lleno de la gracia de Dios, Dios te va a dar el favor con la gente, con las personas. A mí no me conocían en esta iglesia. El pastor Dick Bernal ni sabía quién era yo. Cuando yo le dije, quiero abrir un grupo aquí en esta iglesia en español, él se me quedó mirando y me dice, hazlo. Y lo abrí. Éramos 13 personas que nos reuníamos a orar. El apóstol Pablo ya estaba grande de edad, estaba cansado. Las cosas de Dios también te cansan. Yo estaba cansado. Yo ya quería un descanso. Quería servir a Dios, pero quería también descansar. Quería tomar un tiempo para refrescar mi vida, para refrescar mi alma, para escuchar de Dios, para mirar qué es lo que Dios ahora quería hacer conmigo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he terminado, estoy listo. Así le dije al Señor, Señor, yo ya estoy listo. No estoy acabado. No me siento viejo, no me siento que estoy derrotado, pero estoy cansado. No cansado físicamente, no cansado, sino estaba cansado espiritualmente. Porque es una lucha, porque es un trabajo, porque es una pelea que tienes que estar constantemente orando, peleando, reclamando, renunciando, echando fuera, hacer de todas las cosas que implica la batalla, la guerra espiritual. Ese es el cansancio que viene, que solo Dios te lo puede quitar, que solo Dios te puede refrescar tu alma, tu espíritu. Y te puede decir, Dios, ¿sabes qué, mi hijo? Descansa. Tenía una lucha grande con mi esposa porque no me podía entender. Y yo sentía que en mi interior había cansancio espiritual, que yo necesitaba un tiempo para mí, necesitaba un tiempo para relajarme, para sentir la presencia de Dios y que Dios me indicara algo diferente, que yo ya no quería estar en la iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ahí te encargo la iglesia. Si va conmigo a donde empezamos, se va a dar cuenta de lo que le quiero decir. En
Segunda de Timoteo, el capítulo 4, del verso 9 en adelante, te va a dar cuenta de algo que es muy poderoso. Escribe y dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo le dice a Timoteo: tráete de nuevo a Juan Marcos, el que él ya no quería, el que había desechado. Y así pasa muchas veces. Quizás tú has sido llamado por Dios, pero no has recibido la confirmación. Ya ha pasado el tiempo, ya han pasado los años, han pasado los meses, pero hoy quiero que tú despiertes a lo que Dios tiene para ti, porque Dios te quiere hacer apto para la batalla. Quiere que tú emprendas esa batalla que Dios tiene preparada para ti, para que tú seas feliz. Porque yo sé que hay mucha gente que no es feliz, porque no saben lo que Dios tiene para ellos. No han encontrado el llamamiento de Dios. Y déjame decirte que el llamamiento de Dios es bien poderoso. Y Dios te va a hablar y te va a decir: ¿sabes qué? Levántate, ponte las pilas, cree en mí, haz lo que yo te digo, porque Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Yo no sé dónde, si aquí, allá en África, o en la India, o quizás en Alviso, quizás en otra ciudad, yo no sé, pero Dios te está llamando. Dios no quiere que estemos calentando bancas, quiere que estemos puestos, o estemos aptos para la batalla. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el evangelio. Nunca menosprecies a nadie. Juan Carlos fue desechado por Pablo, pero a través de los años Pablo recapacita y se da cuenta que Juan Marcos cambia, porque todos nosotros estamos aptos para un cambio. Cuando la gracia de Dios te llena, te invade, vas a cambiar, vas a ser diferente. Pero si no permites que la gracia de Dios entre a tu corazón, entonces vas a ser la misma persona todo el tiempo. Vas a ser aún peor de lo que eres, porque la gracia de Dios te da vida, te da ilusiones, te da visión, te lleva por diferentes lugares. Y Pablo estaba a punto de morir. Y le trae a Juan Marcos: hoy cuídate de Alejandro el calderero, porque me ha hecho mucho mal. Va a haber gente que te va a querer hacer mal, pero va a haber gente que te va a hacer bien, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, las cosas que Él tiene para ti se van a agrandar y vas a ser de gran bendición para muchas personas. Cuando uno está viejo, o cuando uno es mayor, uno quiere que las cosas se hagan como uno cree que deben de hacerse. La iglesia ha cambiado. La iglesia ya no es la misma hace 25 años. No, güey, José, Mariben, mi esposa ya me está dando el reloj, que ya pare. Ni modo, cuando tenemos ahí alguien que te está llamando, pues ya voy a parar. Pero la iglesia está diferente. Usted es diferente. La música es diferente. La predicación es diferente. El pastor Jonathan es diferente. Es un joven, jovial, que se ríe, que habla, que tiene mucha fuerza, tiene mucha juventud. Puede durar toda la noche hablando y no se cansa. Yo predico 15 minutos y ya me quiero ir a dormir, porque ya no es lo mismo. Ya quemé los cartuchos de mi vida. Ahora puedo predicar, pero ya no predico como lo hacía antes. Antes hacía los encuentros yo solo, y llegaba a la casa y todavía tenía fuerza, pero ahora ya no. Las cosas cambian.
Las cosas no se pueden hacer como los adultos creemos que deben de ser. Tienen que hacer como el Espíritu Santo cree que se debe de hacer. Y usted no puede ir en contra del Espíritu Santo. Apoye al pastor Jonathan. Aunque en veces no le gusta o no cree que lo que hace es de Dios, déjame decirle, Dios está con él. Y si Dios está con él, ¿quién puede estar contra él? Yo creo que Dios lo va a usar, lo está usando y lo usará para que esta iglesia se llene hasta atrás, hasta arriba, hacia los lados, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Trae a Juan Marcos, porque ahora Juan Marcos sí es útil. Antes no lo era. Era muy joven, era muy chavo, pero ahora ha cambiado. Todos cambiamos, todos vamos a cambiar por la gracia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Pastor Jonathan, gracias. Sé que me está escuchando porque él está con un oído aquí y otro oído allá. Quiero orar por usted. Unos minutos. ¿Se pone de pie conmigo, por favor? Ha sido un privilegio para mí volver a casa. Ya tenía 2 años. He venido a orar, hemos estado ahí juntos con mi esposa, pero hoy me tocó dar la palabra. Así que le doy gracias a Dios porque me permite estar todavía de pie y estar con ustedes. Puede cerrar sus ojos. Padre, quiero orar y quiero bendecir a esta congregación, Señor. Sé que hay cosas grandes que vienen. Sé que hay cosas poderosas que vas a desatar sobre esta iglesia, Señor. Que vas a usar esta iglesia para hacer señales y prodigios, Señor. Que mucha gente va a cambiar, mucha gente va a ser restaurada. Los matrimonios van a ser restaurados por ti, Espíritu Santo. Que tú vas a hacer la obra, Señor, porque tu sangre tiene poder. Tu nombre, el nombre de Jesús tiene poder. Y está sobre cada uno de nosotros, Señor. Los que hemos creído, los que hemos permitido que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Estamos aptos, Señor. Haznos aptos para la batalla. Queremos pelear la buena batalla, Señor. La buena batalla de la fe. Llena a cada persona, llena su corazón de tu gracia, de tu amor, para que ellos sepan y crean, Señor, que hay un Dios vivo al cual hay que servir, hay que adorar, hay que glorificar a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dios te bendiga. Gracias. Amén.